Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos reunimos para reflexionar la palabra del Señor. Este día Ñandeyara Ombu Ñandé, Peñe en Wea Yepa, Ñajandumijanguaisha, en el día de la solemnidad de la transfiguración del Señor. Qué lindo entonces encontrarnos como comunidad, qué lindo reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre estos acontecimientos que nos enseñan a nosotros a hacer un camino de vida, un camino sobre todo de compromiso, queridos hermanos. Upeare Ñajandumita con Ñandeyara Ñe'e Mbae Palaje y Ñandejina, Amba Eisha Ñandeyara compromete, mana. ¿Qué significa para nosotros ser transformados, ser transfigurados? Vamos a leer esta primera lectura que nos propone la Iglesia en su catequesis litúrgica desde el libro del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 7, versículos 9 al 10 y luego del 13 al 14. Durante la visión vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve. Su cabellera como lana limpísima. Su trono llamas de fuego. Sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Queridos amigos, así entonces, de esta manera, en esta gran solemnidad de la transfiguración del Señor, la transfiguración que significa para nosotros todo un camino nuevo, un camino de santidad, un camino de transformación. Transfigurarse, transformarse, ser entonces hombres nuevos, ser sobre todo personas que responden a los principios y a los valores que el Señor nos está regalando. Opear entonces hoy, el libro de Daniel nos está invitando en esta visión, dice Daniel, vi en esta visión nocturna, nada más y nada menos que el trono de Dios. Quiere decir que nosotros estamos mirando, estamos observando y nos estamos reflejando en esa voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro camino de transfiguración? Y así entonces, si nosotros entendemos esto, queridos amigos, ciertamente que vamos a poder comprometernos muchos más, ¿verdad? Aquí toda esta visión nocturna simplemente nos está queriendo enseñar, nos está queriendo decir cuál es la consecuencia de un seguimiento de Jesucristo. ¿Cuál es la consecuencia cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y luego la ponemos en práctica? La transfiguración de por sí va a responder a lo que anteriormente, sobre todo si leemos nosotros en el capítulo 8 de San Marcos, encontramos que Jesús pregunta primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ante esa realidad y la respuesta que ellos le dan, les dice ahora y nos dice a nosotros, y ustedes,
Y ahí viene la respuesta de Pedro, como sabemos, tú eres el Mesías. Pero hay que saber muy bien que el seguimiento de Jesús es un seguimiento de compromiso, un seguimiento bastante difícil. Aupeare con todo Yara cuando le dice el que quiera seguirme, que tome su cruz y me sigue cada día, no siempre nos es fácil. Y entonces comenzamos nosotros aquí a presentarnos ante Dios y diciendo, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos desanimamos. Y para no desanimarnos, el Señor nos lleva hasta esta alta montaña. Y aquí entonces, cuando justamente Daniel nos está diciendo que él, en esta visión nocturna, lo que él está viendo es la nueva realidad. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros recibimos de parte del Señor cuando nos ponemos en este camino? Y ciertamente que es la visión del trono de Dios. La gracia de un Dios que nos transforma primero a nosotros. La gracia de Dios que justamente hace que nosotros tengamos la fuerza necesaria para luchar, para empeñarnos, para vencer todo aquello que es negativo. Pero no pensemos que es todo como color de rosas, que todo es como dulce de leche, o sea que todo es facilito, sino que sabemos que aquí tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Y por eso en esta forma de presentarnos de una manera tan linda el libro del Apocalipsis, nos presenta primero al ver al trono. Yo he visto a un anciano que se sentó, su vestido era blanco como nieve. Todas estas realidades nos están diciendo que el camino del sacrificio, del tomar la cruz cada día, de seguir al Señor, hace que nosotros podamos, entre comillas, digamos de esta manera, blanquear nuestros vestidos, blanquear nuestra vida, el sufrimiento, la lucha, el dolor, pero bien entendido, porque esa es parte de nuestra propia existencia. Asumirlo entonces y seguir luchando de acuerdo a lo que el Señor también nos ha dado como capacidad para luchar y vencer al mal. Al mismo tiempo su trono, llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Esta es una forma también de decir todo lo que significa la purificación. Necesitamos purificarnos, necesitamos nosotros hacer el esfuerzo para poder limpiar nuestros pecados. Para poder purificarnos, para poder lavarnos, para poder ser perdonados por el Señor de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras desidias, de todo aquello que nos aleja del Señor. El fuego, el crisol, esto significa entonces el empeño sobre todo para llegar a la gracia de Dios, purificados siempre por esta presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Hoy en esta gran solemnidad de la transfiguración del Señor.
La iglesia nos invita a reflexionar porque tenemos que ser hombres nuevos. O peago dice la transfiguración. Es decir, como la primera lectura del libro de Daniel nos estaba indicando, el mirar este trono de Dios, llamará de fuego, el crisol, ser purificados. Ahora, en esta catequesis litúrgica, la palabra del Señor hoy nos trae como segunda lectura la segunda carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 1, versículos 16 al 19. Queridos hermanos, cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». Esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacen muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Queridos amigos, qué lindo entonces escuchando esta segunda lectura, ¿verdad?, que nos viene de la carta del apóstol San Pedro. En primer lugar, nos está dando su propio testimonio. La orero EAPM hinanda cualquier jaguar aire ni EAPM cualquier cosa laro EAPM, sino que nosotros hemos visto, lo hemos observado, lo hemos tocado, lo hemos vivido. La transfiguración entonces, queridos amigos, tampoco es una cuestión mágica. Lleva peñan de yara o ujo ya pobetei baracatuti trati la trampati pasate la trampati sin que la gentati se dé cuenta de lo que pasaste. Ya lleva, no, de ahí vea. No es aquí ninguna fórmula entonces para decir que uno queda transformado por un milagro o por una acción externa que proviene de lo alto. La fuerza y la acción externa que proviene de lo alto trabaja en el corazón del hombre. Peñan de apritu ume, upe peraeo, upeñan de yara lleva, upe peraeñan de ñañe peruña ñamindu, uja y cuamba epa peñan de yara los yerure añande. Aupea la ave en esta carta, ¿verdad?, de Pedro nosotros estamos escuchando. Recordemos, queridos amigos, que cuando Pedro nos está hablando de esta realidad, él nos está diciendo bajo esa experiencia. Peja eos en dúa ekwe, peja eo ñemonguetaba ekwe peñan de yarani, peja eo y cuava jina peñan de yarama epa lo yerureba ekwe y chupecuera y chupecuera, bueno, pehuataquenas a peyapoquena peseja EAPM. Se dan cuenta entonces que es un compromiso. Y por eso nosotros estábamos diciendo, ¿verdad?, en este camino que estamos haciendo de el tiempo también ordinario, estamos ya en el 16º, ¿verdad? Nosotros, 18º, nosotros estamos comenzando con esta fiesta justamente de la transfiguración. A veñan de ellas esa bonajina, lleva. A upe veñan de ñañamindu ya jaume gatu ñañemon barete ya jaujina peñan de yaro yerure jaisa ñande. Y por eso Pedro nos dice que todo, ¿verdad?, lo que nosotros le dimos a conocer, el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, es un compromiso real. Es un compromiso que nos ayuda a nosotros a construir nuestro mundo, a construir nuestra familia, a construir nuestra nación. La ñande hoy lleva la naña en ducenos, añañen botado y nos ina peñan de yara, güey. Diga tú, ahí la ya popa, te la ñande hoy, upe peñajano, y naya hoy. Bueno, ñande yara, anga o yapone. No. Ñande yara o yapo. Pero el ñande yara o yapo, ana veje y mañande. Le dimos a conocer el poder y sobre todo la fuerza de esa venida de Cristo. La última venida de ñande. En el corazón y en la fuerza de cada uno de nosotros. Jaupecha manteñan de yahuera jata peñan de yarañe en guayaba, peñan de rogapuipe, peñan de recobebe, peñan de netame, peñan de comunidades. Porque upeanago hina la ñan de yara ñan de emboe. Jaupeanago la ñan de yara oñe monguetañan en día yep. Ñan de moñe ea y ñan de arubishai potalandere guataje yapo. Y así entonces Pedro insiste
Miren lo que nos dice. No nos fundábamos en fábulas fantasiosas. Queridos amigos, cuando nos está diciendo aquí el Señor, ¿verdad?, que no nos fundamos en fábulas fantasiosas, significa que aquí tiene que ser un empeño real donde cada uno de nosotros moje camiseta. Ya moje hora. Ya diga tú y la cora ahí en de la yapita la ñamaña y nada, ya es bueno, pega con la vida cristiana. Llegó a llevar bautizama, cueja, llegó a recibir más, cueja. Oye, mongaraíma, cuela semita, cuera. Oye, mongaraíma, cuela se gente, cuera o pepe yapita. No. Peñan de Yara, mongaraíma, cueja, pega con y se hina con anga, bien de ella, pero no van a dar yapita soana, comunidad haisa, antigua suya. Y años hindú, anas allí, ya po, anas, o pegaré con las inandas, ey. Fábula fantasiosa. No es entonces, no sé si ustedes recuerdan, Aladino y la lámpara mágica, lleva. Refrotaimí entonces, haré yeruelan de deseo, hoicolan de hipotá, hoicolan de yerure y chupe, lleva. No, aquí no hay ningún genio mágico, queridos amigos. La magia de Dios es justamente que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender, que la fuerza y el poder de Dios actúa en nosotros, porque esa es la verdadera magia que actúa en el corazón del hombre. Ñandela yeyapota jina la milagro. Ñandela ña cambiata jina pe ñandere coe, ñandé. Pero ña enduriré pe ñande yara ñe, ña mindu uriré, es decir, reflexionamos y lo hacemos parte de nuestra vida. Pero algo más interesante aún, queridos amigos, ¿verdad? Algo más interesante porque dice, nosotros hemos sido testigos oculares de su grandeza. Quiere decir, queridos amigos, que la transfiguración, que la transformación de una sociedad, la transfiguración de nuestra propia existencia y la transformación de una vida de sociedad, de comunidad, solamente sucede porque nosotros somos testigos oculares. Ñandella esa, ñandella poco. Aupea, ñandella esa ya poco iré, veñan de yara lleva. Ahora nosotros podemos comprometernos y nosotros podemos hacer lo mismo que el Señor hizo. Es un llamado al trabajo, es un llamado al compromiso y es un llamado a que nosotros mismos podamos transformar nuestras familias, nuestra nación, nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible.
Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paintabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paintabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. En este bloque queremos compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, cómo la Iglesia nos presenta, cómo la Iglesia nos trae
la reflexión dominical para esta gran solemnidad de la transfiguración del Señor. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 17 del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y luego se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz delante de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron por tierra llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el día que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Queridos amigos, qué linda es entonces esta lectura, porque Abella Copa y Tejina todos los detalles de lo que significa para nosotros la transfiguración. Yandeñañe Monguetama, Peñañe Pinuo, Curicoña de programa Coa lleva diciendo que la transfiguración tiene una función específica, un objetivo pedagógico, como siempre, porque la Biblia es un libro pedagógico. Ñandemboejina, Baesa Pañandé, Ñañanduana, Hayaycuana, Peñan de Yara, Yerurea, Ñande, Ayepa, Haya, Yaguataya, Jaojina en día. Peñan de Yara, Ombojarsaña de Peipoja, Ñande, Hueraja, Peja, Oipotajaisa. Bueno, y aquí entonces decíamos que estaba la situación del sufrimiento, de la cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero peña de peña una peña mañana ya de hoy, pero pea coja se tereiñan de Yara. Nos cuesta el esfuerzo, la lucha, tomar la cruz. A este cuñandella y cosea cubinore y pende a lleva. Esta vez coja sigina pecaña, por ejemplo, en Yahan, así yo me acuerdo. A pegar la cruz sujina, pero sin embargo el Señor te llama y te dice: ella pecaña. Hay muchos que entramos en la infidelidad con el Señor. No, vean ahí por ahí. Porque eso no es ser cristiano. Eso es un pecado, eso te aleja de Dios. Apearan de curuzujina, sí, apearan de curuzujas, sí las sean guapeagüe. Ah, bueno, ella ve infidelidad. Ani la pecha la reicoe. Y entonces esto quiere decir la transfiguración, tomar tu cruz. Pero tomar la cruz quiere decir ser consciente de tu realidad. Porque hoy algunos ella hoy, se hay cuapa hoy. Se no hay cote me iba ya a ver y se va a ver. Se hay copona y tereía, se no hay cote me iba a ver. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, que ante esta realidad es que el Señor nos está proponiendo y nos está invitando y nos dice: vengan conmigo y los llevo a la montaña alta. Quiere decir que para que exista una transfiguración, en primer lugar, tenemos que hacer un camino. Yajara veñan de Yarara Puicuera y peñan de Yarañan de Rajajina, la montaña alta. Recordemos que la montaña alta significa para nosotros, en la jerga y el vocabulario bíblico, significa el lugar donde nos encontramos con Dios. Upea primer requisito maoe. La ñandenda yayapoino peta peveñan de Yarara Puicuera yayupirimo, da yayupiriramo. Gendie lleva a la alta montaña, diga tú hay entonces lo icoñan de Enguana, la transfiguración. La transfiguración solamente sucede en la medida en que vamos detrás del Señor y subimos al lugar donde se encuentra Dios. Porque la montaña significa siempre la presencia de Dios. Y yo digo, se los llevó aparte. Se los llevó aparte, es decir, diga tú y la yapitape y ya tiriri cumboy ya lleva. Porque upebe, diga tú mo ay ya pomae. Porque usted venía continuada, vamos a ser seres rastreros, lastimosamente. Vamos a estar siempre en la corrupción y vamos a estar siempre en lo mismo.
lo único que vamos a buscar es cómo engañar al prójimo, cómo enriquecernos ilícitamente, cómo mantenernos en un lugar que realmente no condice a la condición del hombre, a la condición de la sociedad. Porque por una parte nosotros estamos haciendo mucho mal a toda la comunidad. No, y aparte, pero aparte, les voy a llevar para que tengan esa experiencia con el Señor. Y aquí entonces dice que se transfigura delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Queridos amigos, aquí cuando nos está diciendo que el Señor se encuentra conversando con Moisés y con Elías, una vez que se encuentra en la montaña, quiere decir que en el encuentro con Dios, a través de los mandamientos, a través de todo lo que nos ofrece por medio de las reglas, de las normas. Algo dice la figura de Moisés. Pero por otra parte también dice que se presenta a su lado Elías. ¿Y quién es este Elías, queridos hermanos? Elías es el profeta por excelencia. Entonces la ley y los profetas, aquí está la síntesis. Mabe bañas en Dúara, ¿verdad? Resplandecía y él estaba conversando con Moisés y con Elías. Entonces tomó la palabra aquí Pedro y le dice a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y la voz de la nube: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Aquí entonces nosotros podemos encontrar, queridos amigos, lo central y lo fundamental. Pehendú, Peshera, Pehendú. Ahora entonces, tanto Elías como Moisés quedan de lado, pero queda Jesús en el centro y después te dice solo. Queda solo quiere decir que en la persona de Jesús desde ahora se centraliza nuestra vida cristiana. Desde ahora, queridos amigos, nosotros caminamos en la vida de Dios centralizados en las enseñanzas y en los mandamientos de Dios transmitidos por Jesús. En Jesús se realiza el mesianismo, se realiza lo que Dios había prometido a su pueblo tantos siglos atrás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos en la JMJ de Lisboa porque hemos venido sobre todo a rezar, a ver al Papa, a manifestar nuestra fe ante el mundo. Yo creo que es principalmente eso. Yo también he venido en parte por la gran experiencia que es no tener toda esta gente aquí, disfrutar, ver que somos tantos jóvenes en realidad los que queremos vivir una vida de fe en comunidad. Es como un evento en el que cada 2 años podemos unirnos todos y aunque sea pasar una semana juntos de todos los países y de todas las culturas, y eso es una maravilla porque te muestra cómo no estás solo en el mundo, aunque muchas veces lo parezca. Yo vine a los días previos de la diócesis. Yo llegué el día 26 a Pombal, a la diócesis de Pombal. Yo llegué el 31 con 1 hora de sueño, así que... Sí, es que salieron de Madrid un poco pronto.
Estuvimos ayer en el encuentro de toda España, de toda la diócesis de España, una pasada. O sea, absolutamente increíble. Éramos como 50.000 españoles de los 75.000 que venimos y una absoluta locura. O sea, ver tanta gente que normalmente no vemos porque estamos llenos de trabajo y de estudios y no sé qué, y al final tienes la oportunidad de estar un día entero solo con los españoles, simplemente dando testimonio de que Jesús está vivo, solo en las cosas pequeñas, a través de darnos un abrazo porque no nos hemos visto en mucho tiempo. En mi caso yo fui al Highlands hasta sexto de primaria, entonces ahí tuve una formación fe muy buena, muy profunda, y luego me cambié a Retamar. Y la conseguí mantener hasta los últimos años de bachillerato, que ahí decayó un poco, y cuando he vuelto a la universidad la he recuperado. Puedo decir que he recuperado el encuentro con Dios y que día a día pues sigo trabajando en eso, y que cada día más contento de haberlo redescubierto de verdad, bien. Sí, yo estudié la mayoría de mi vida en un colegio del Opus, uno en Colombia cuando estuve viviendo allí en Bogotá, que se llamaba Gimnasio de los Cerros, y después también aquí en Madrid en el Colegio de Fomento Los Olmos. Y luego llegaba a la universidad. Yo siempre he mantenido una vida de fe bastante intensa, yo creo. He tenido mis más y mis menos, pero bueno, como todo el mundo. Y al final ha sido poner ladrillos todos los días de mi edificio de la fe. Y yo creo que ahora mismo estoy creciendo exponencialmente, la verdad, porque estoy aquí con la JMJ, estoy en 80 movidas, que si reino, que si luego la universidad, que si parroquias. Ahora mismo es como es el punto álgido de la fe. Yo diría que se queden con que somos muchos, que el cristiano tímido no puede existir, que tenemos que estar orgullosos de nuestra religión y que lo saquen, ¿no? Que de verdad ves aquí esto y aplícalo en tu día a día, saca y no tengas miedo a expresar que eres cristiano. Yo les diría que se dejen enamorar por Jesús, que yo creo que todavía la gente no es consciente de que Dios les ama. El día que una persona interioriza que Dios le ama, de verdad, como pensando en quién es Dios, lo que representa y significa Dios, y dice Dios me ama, ese día es que es un enamoramiento increíble y absoluto. Y en ese momento ya no hay vuelta atrás, es que lo único que quieres es una relación, es que es una relación de tú a tú con Dios. Cuando te enamoras de alguien, lo único que quieres es seguir enamorado siempre de ese alguien. Entonces yo diría, déjate enamorar, es que déjate enamorar por Dios. Dios es el motor de mi vida, pero no el motor de mi vida como se entiende normalmente, sino más todo lo que hago, lo hago por Dios, de Dios y para Dios. Y soy alguien a través del cual Dios hace cosas, y esa es mi razón de existir, amar a los demás y ser amado por los demás y por Dios. O sea, no es el porqué de por qué estoy aquí y no estoy tirado en mi casa viendo televisión, de por qué estoy aquí y no estoy en las Bahamas echándome una siesta. O sea, poder dar testimonio de Cristo aquí, eso es lo mejor que me puede pasar, y eso es todo gracias a Dios. Y sin Dios nunca hubiera pasado. Entonces, Dios es... ¿Para qué vivo? Para amar a Dios. El mayor reto de todos... Es que hay muchos, pero ya te digo, yo creo que el mayor reto es mantener esa fe y defenderla ante una sociedad que te dice que no, y sobre todo en la adolescencia que te lleva mucha energía negativa. Ahí es cuando tiene que ser nuestro mayor apoyo, y apóyate en Dios. Cuando dudes, apóyate en Él y busca, razona, y llegarás y de verdad, que está ahí para ayudarte. Para mí el mayor reto es creernos que no merece la pena. O sea, si los jóvenes nos creemos que no merece la pena seguir a Jesucristo, es cuando se acaba todo esto. Y yo creo que tenemos, como ha dicho Alfonso, tantos inputs de no merece la pena ser cristiano, es una tontería que dices, eso es una cosa de normas del siglo XII. Ahí es cuando tenemos que creernos de verdad que Dios existe y dar un paso al frente y decir, Dios, claro que existe, esto de verdad merece la pena, no puedo caer en esto no sirve para nada. Señor,
Eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe'e invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar. Y ahora estamos con este bloque que nosotros le llamamos de esta manera. Ñande Yara Ñe'e responde. Responde a tus inquietudes, responde a tus preguntas. Y muchas de las personas, muchos mensajes que solemos recibir en estos números, ¿verdad? De Ñande Yara Ñe'e 0981 50 50 36 o también al 0986 404 603. Bueno, entonces Yahuerecoa lleva varias preguntas y de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a los temas, vamos respondiendo poco a poco. Coanga Yahuerecoina y justamente coincide y estuvimos esperando hasta este día para responder a aquellos que preguntaban, y bueno, ¿y cuáles son los frutos, verdad? O sea, ¿cuál es el fin y el fruto de este acontecimiento de la transfiguración? Es decir, va el Isea, lleva la transfiguración para el hombre. Mooto para la entonces la yeya piana, amba eva la yeya pobana y catujanmaisha, la yahuera japeñandereco bebe. Porque no podemos quedarnos, queridos amigos, simplemente en una elucubración mental, ¿verdad? Yandeco la ñaña mindu, uno hina lleva lleva en lo esencial y lo fundamental siempre de una enseñanza, porque sabemos que la Biblia es un libro que nos enseña. Es un libro revelado por Dios que nos muestra el camino que luego nosotros tenemos que asumirlo. Cada uno de estos elementos que hoy la palabra de Dios nos presenta nos inducen, nos conducen y nos exigen de cierta manera un compromiso. ¿Qué significa entonces y cuál es el fin, verdad, de esta transfiguración? Y así entonces vamos a mirar un poco y vamos a entender qué es lo que verdaderamente significa para cada cristiano, para cada uno de nosotros, este acontecimiento esencial y fundamental en la vida del hombre. El fin y el fruto, ¿verdad?, de la transfiguración. Confirma antes que nada, recordemos, queridos amigos, la confesión de Cesarea de Filipi y consagra la revelación de Jesús. Confirma. Entonces, esa revelación, tú eres el Mesías, primera cosa. Tú eres el Mesías. Upeana, entonces la oñe confirma. ¿Se acuerdan cuando Jesús, decíamos nosotros, en Marcos y en los otros evangelios también encontramos esa pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Vean las enseñan de Cesarea de Filipo cuando le preguntan, ¿quién dice la gente? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jopebego Pedro se iba a decir, tú eres el Mesías. Y bueno, y ahora justamente. Nosotros hemos escuchado, y esto es importante que tengamos en cuenta porque en esta conversación también cuando se aparece Moisés y Elías,
al final estas dos figuras que significan la ley, Moisés, los profetas, Elías, dice que en un momento desaparecen y queda Jesús solo. Con esto se confirma que en la persona de Jesús, tú eres el Mesías. Quiere decir que en Jesús se confirma que Dios ha enviado al Salvador, que Dios ha enviado al Mesías, es decir, al Redentor de la humanidad, al que nos ayuda a salir del pecado. Entonces la centralidad ahora será la persona de Jesús. Y entonces confirma esta confesión de Cesarea de Filipo y consagra la revelación de Jesús, le consagra. Escúchenlo, escúchenlo, después de haber desaparecido Moisés y Elías. Y se le presenta como el Hijo del Hombre. Por una parte, el Hijo del Hombre paciente y glorioso, cuya muerte y resurrección cumplirán las Escrituras. Jesús, que muere en la cruz, revela entonces la confirmación de la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere en su misericordia. Y luego, queridos amigos, al mismo tiempo nosotros sabemos que revela la persona de Jesús, Hijo muy amado y trascendente, que posee gloria misma de Dios, que posee Jesús mismo, ¿verdad? Esa gloria que le pertenece al Padre. Con esto estamos hablando de la divinidad de Jesús. Qué lindo que es entonces que nosotros podamos entender y que nosotros podamos, sobre todo, escuchando, porque esa es la frase que cae del cielo. Esta es la palabra de Dios para estos tres discípulos que están con Jesús, Santiago, Pedro y Juan, que nos representan a nosotros, que representan a la comunidad. Pepe Genduma Curi Ayeva, Pepe Hokuri Pe Ñande Yarara Pérez a través de la Torá, de la ley, Moisés. Pepe Genduma Bakua lleva a Pejenduje Tamba a través de los profetas, que les llamaba a la conversión y que les decía cómo Dios se manifestaría. Hanaabe. Pewere Koma Goanga. Aquí está la persona de Jesús. Aquí está la realización y planificación de lo que Dios siempre había prometido a su pueblo. Y de esta manera, queridos amigos, la transfiguración manifiesta a Jesús y su palabra como ley nueva. Pues subrayar, esto es para subrayar porque esto es esencial. Entonces, ¿qué significa para nosotros, queridos amigos, aquí? Significa que desde ahora la nueva ley, la Torá, Moisés, lo vamos a encontrar en el Evangelio. Lo vamos a encontrar en la vida de Jesús. Lo vamos a encontrar en las enseñanzas de las bienaventuranzas. Lo vamos a encontrar en la persona de un Dios que nos ama y que se manifiesta y se revela a través de su Hijo Jesús. Aupeañande en Guará entonces este acontecimiento nuevo, esta ley nueva en la persona de Jesús. Por otra parte, también la transfiguración anticipa y prefigura el acontecimiento pascual que por el camino de la cruz introducirá a Cristo en la plena expansión de su gloria y de su dignidad filial. Es para repetir esto y esto es para subrayar, porque justamente anticipa y prefigura. Anticipa, Upea dice entonces, antes de que suceda, Aveñande Yara, Oyacamañande, Hina e Iñande. Fíjense, esto que sucede aquí en la transfiguración es lo que a cada cristiano, a todo alter Christi, nos espera. Seremos transformados, seremos transfigurados. La gracia, la fuerza, el Espíritu del Señor es lo que a nosotros entonces, queridos amigos, nos transforma, nos cambia, nos hace diferentes. Upare coñande ya guapuana ya le ponas ñañamindu uayeva maisha peñande yara iñande hinako anga vive pendere kobe hoy cuanande hewite kobe plajute kobe pona ko anga vive ndere yepita soana hare yapona peñande yara oyerure haiyande, ¿verdad? Es grande y es fuerte entonces esto que nos está diciendo, queridos amigos. Por eso manifiesta a Jesús y manifiesta su palabra como ley nueva,
como ley nueva. El Antiguo Testamento queda entonces, no queda desplazado, queridos amigos, simplemente que queda como esa base elemental y fundamental que hoy se realiza y se planifica en la vida de Jesús. Y por eso que anticipaba y prefiguraba este acontecimiento del pasado. Incluso ustedes pueden leerlo y pueden entenderlo mucho mejor desde el libro del Éxodo, capítulo 12. Es el paso, el pesaje, es la nueva vida. O pega con la Pascua, lleva. Entonces está anticipando y nos está diciendo, esta es la verdadera Pascua. La verdadera Pascua para cada uno de nosotros, queridos amigos, es nuestra propia resurrección. Si nosotros entendemos que esta es la verdadera resurrección, es decir, escuchando la palabra del Señor, siguiendo a un Dios que nos quiere, que nos ama, a un Dios que nos regala todo, evidentemente que también nosotros vamos a poder ser hombres nuevos, hombres transfigurados. Ahora con la catequesis de la Iglesia este día, en esta catequesis litúrgica, ¿verdad?, de nuestra Eucaristía, nos presenta la transfiguración como esencial y fundamental para cada uno de nosotros. Y entonces, en este camino de la cruz, porque el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Eso no cambia, queridos amigos, sino que Jesús te está mostrando y te está diciendo, llegamos a la meta, llegamos a la transfiguración, llegamos al cambio solamente cuando nosotros asumimos nuestra cruz y comenzamos a cambiar. Pepe Moisés a una cosa bien concreta, poner a tu vida, poner a nuestra sociedad, poner a nuestra política, poner a nuestra familia, a nuestras casas. Solamente habrá cambio, solamente habrá transfiguración desde el momento en que nosotros asumimos nuestras limitaciones. Upea dice, hina llevan de eriyesa cuaña, de yesa cuamba, paloi ponama, paloi ahía. Landere mondaro hina dere ikua ponalare mondaja, aba bendiga tui. La ise aipondo ikuaija hina lo imondaja. Dere ikua pona. Dere ikua ponare yawi kujawe, jare poco jawe, pendaja ella nemba. ¿Entendiste? Del Estado, de donde sea, ¿verdad? Entonces, sobre facturaciones y todo lo que uno puede entender, ¿verdad? Se allá aupea no corresponde. Porque es así como nosotros, ¿verdad? Empobrecemos a un país tan rico y estamos entre los más pobres, ¿verdad? De América Latina. Qué pena. Un país que tiene gente tan buena, que tenemos gente tan capaces, ¿verdad? Pero al final quedamos en la mediocridad. Y justamente porque nos seguimos alimentando de las cosas falaces. Jaupeañan de yara este día y ñande. Dale, pecu que lo mitad. Dale, pepu que lo mitad. Recuerden que la transfiguración significa transformación. Transformación significa compromiso. Compromiso significa mirar la ley, los profetas, las enseñanzas, pero donde ahora queda en el centro Jesucristo. Y Jesucristo quiere decir una experiencia de vida y de fe. Peñan de yara o pocono, peñan de tu uja, peñan de ñe, lleva. Coan ahí ñan de ya está bueno. Coan ahí ese año bueno ya po, peipona mía. Coan ahí vive entonces ñan va a pota. Como comunidad, atuazú entero betea. Ñaños en dutas allá pota peipona. Jaumí o ya ukia, jaumí o ya poa iba ia he ijanguaisa. Ayawira ñan de yara. Jaupeare coan añe suben no debe. Ayerurea llevan de perdón ñan de yara. Porque coan hubiese añe puru por hacer yeguma. Queridos amigos, que esta voz de Dios pueda llegar a nuestro corazón. Queridos hermanos, así entonces nosotros hoy, ¿verdad? En este día tan importante, en este día en que celebramos la transfiguración del Señor, también nosotros podamos vivir con esta gracia de Dios. Ser transfigurados por Dios, ser tocados por Dios. Y sobre todo, queridos amigos, tener esa experiencia en el corazón que nos lleva a la vida nueva. Transfiguración en el Señor. Y ahora les dejo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más ñan de Yara Ñe Dominical.
Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.